En materia de filosofía, tenemos en América, por una parte, una forma oficial de traerla y por otra, una forma, por decir así, privada de hacerlo. Por un lado, está la que aprendemos en la universidad y que consiste en una problemática europea traducida a nivel filosófico, y por el otro, un pensar implícito, vivido cotidianamente en la calle o en el campo. Claro está que no se trata de negar la filosofía occidental, pero sí de buscar un planteo más próximo para nuestra vida. Rodolfo Kusch, en el pensamiento indígena y popular en América. Eh, bueno, en este video, estudiantes de Argentina Americana 2, voy a proponer, digamos, algunas explicaciones como para que el texto de Raúl Mandrini, que es el que nos convoca para la clase de mañana, eh, bueno, tenga un entendimiento de por qué. Está claro, ¿no? Ya vienen ustedes de Argentina Americana 1, un poco con la, y también en antropología, sobre, digamos, los pueblos nativos, los pueblos originarios, que incluso da un concepto de nativo América, ¿no? Que es un concepto más que se puede, algunos intelectuales, por ahí uno lo puede escuchar ahora sí, o leer, que aparece este concepto, ¿no? América profunda, el hedor, el estar situado, bueno, son como algunos elementos claves del pensamiento filosófico de la filosofía de Rodolfo Kusch, que en su momento se fue a vivir al norte, prácticamente su carrera académica fue allá, en la quebrada de Humahuaca, hasta que, bueno, hasta que la dictadura militar lo fue llevando a ese fallecimiento, ¿no? Eh, Traigo a compartirles con ustedes Rodolfo Kusch porque creo que es el que, como el que más completo da, eh, digamos, la matriz de pensamiento autónoma de indigenismo, podríamos decir, ¿no? Hay otros más que ya fueron mencionados en la clase y que seguro se van a hablar, que es, por ejemplo, Osvaldo Bayer, ¿no? Bueno, qué paradoja, porque tanto Osvaldo como Rodolfo Gunter Kusch son de origen alemán. Sin embargo, se metieron, ¿no? en esa América profunda. Bueno, para el texto entonces tenemos de Raúl Mandrini. Eh, Mientras tanto mientras busco para compartirles la pantalla, eh, tiene cuatro, cuatro elementos el texto, digamos, cuatro ejes, ¿sí? El primero, ¿sí? Acá está el título, ¿sí? La Argentina Origen. Es un libro bastante completo, ¿no? Como un manual que recorre, digamos, los procesos, ¿no? Del indigenismo en lo que hoy es Argentina y mucho más, ¿no? Las provincias del Virreinato, del Río de la Plata. Bueno, me voy a quedar con este mapa en el video porque acá está un poco el trazado geográfico, ¿sí? No es la misma, obviamente, la geografía que conocemos hoy, ¿no? Con estos límites por países, la geografía de, de este proceso, como tampoco la anterior el que se inicia y el que se desarrolla con la conquista y la colonización. Acá está bien marcado un poco eh, de una manera bastante extensa, ¿no? La superficie que aún, la superficie geográfica que aún eh, estaban habitadas por los pueblos originarios y sin ser tan invadidas, digamos, de manera directa como en otras zonas geográficas, ¿sí? Bueno, uno de los objetivos por el cual la cátedra propone este texto es la cuestión de los levantamientos, ¿sí? Digamos, qué implicancias tuvo en las zonas
habitadas por los pueblos originarios, las reformas borbónicas. Bueno, el texto es claro en ese sentido. Llegaron las reformas borbónicas a los pueblos originarios, ¿sí? A esta zona. Bueno, como les decía, tiene como 4 partes. La primera parte es la zona de lo que es el Tucumán, ¿sí? La segunda es lo que sería esta zona geográfica que hoy incluye a 3 países, que es Paraguay, Brasil y Argentina, ¿no? Que es la zona donde se inmiscuyeron los jesuitas, ¿no? Que luego van a ser expulsados y que eso también va a generar una gran problemática, ¿no? Principalmente para la corona española, porque pierden el control. El tercer momento sería la Patagonia, la parte de la Araucanía, ¿sí? Que incluye a los reches, hoy denominados con el etnónimo, o sea, la etnia mapuche, ¿sí? Que asimismo la Araucanía es una territorialidad que incluye a tehuelches, pehuelches, huelches y mapuches también, ¿sí? Y por último, una descripción económica de la zona del Chaco. Pero bueno, vamos en principio a la zona de Tucumán. Esto no está en el texto, lo voy a incorporar, no me voy a extender mucho. Ustedes sabrán que los indios quilmes son oriundos de lo que hoy es la provincia de Tucumán, que eran uno de los pueblos más rebeldes y que, bueno, que fueron traídos, ¿no? A través de encomenderos a la zona de lo que hoy es el conurbano bonaerense. Y que ellos también incluso hasta fueron partícipes, ¿no? En la expulsión de los ingleses en las invasiones. Así que, bueno, como un antecedente, ¿no? Que conocido, pero no está mal recordarlo, ¿no? Bueno, hay 2 procesos entonces en el Valle Calchaquí, ¿no? Incluso que incluye hasta la zona de La Rioja, ¿no? Es entre 1630 y 1643, y luego los más fuertes entre 1657 y 1665. Son como los levantamientos más fuertes que va a haber en la zona del Valle del Calchaquí. Hay un sujeto ahí que se va a meter y que va a funcionar muy bien, tanto para un lado o para otro, principalmente va a funcionar muy bien para continuar con la dominación del colonialismo, que es Borges, bueno, que lo que hizo él fue nombrarse incluso como rey inca, ¿no? Digamos, para el pueblo originario de, eh, de los calchaquíes, ¿no? Y a su vez logra, ¿no es cierto?, apagar, digamos, este foco de revueltas, ¿no? Y asimismo hacer, digamos, de ser el soldado, digamos, soldado, digamos, en términos militares, como el jefe militar que va a lograr obtener el objetivo que es que los españoles, ¿no? Para la corona, dominar a este pueblo, ¿no? Y bueno, después ahí habla sobre cómo estaba integrada, que se empieza a integrar la economía de Tucumán a Potosí, ¿sí? Esto de de las nuevas estrategias económicas que intenta hacer los Borbones, ¿sí? Bueno, este aventurero aquí lo explica, el aventurero andaluz, de este Borges, ¿sí? Que incluso aprende el quechua, ¿no? Y bueno, logra ser reconocido por el propio pueblo originario, pero bueno, después incluso hasta los propios españoles después va a estar preso en Lima, se lo llevan a Lima, y ahí es donde, bueno, definitivamente, digamos, no va a continuar los levantamientos en el Valle Calchaquí, ¿sí? Después, en el caso de lo que son las misiones jesuíticas, bueno, hay un proceso que se inicia desde 1610, ¿no? Y que termina en 1767, ¿sí?
más de 150 años donde, vuelvo al mapa, ¿sí? Donde toda esta zona, ¿sí? Va a estar totalmente estratégicamente no controlada, podríamos decir controlada, para el caso español, y bueno, logran, por ejemplo, en 1649 la exhibición de la mitad, ¿no? Y este servicio personal a cambio de una protección en la frontera. ¿Cuál era el problema preciso que tenía ahí la, la corona española? Que lo que va a hacer es aliarse con la corona portuguesa, ¿no? En 1680 Portugal, o sea, hay un momento en el que Portugal desde Brasil avanza bastante hacia el río de la Plata y también en la cuenca de lo que es la cuenca del Paraguay, ¿no? Hacia arriba, del río Paraná. O sea, la zona del Paraguay y en la zona, digamos, del río de la Plata, los, los lusitanos van a empezar a expandirse más y por eso en 1680, bueno, Portugal funda la colonia de Sacramento. Después va a haber un conflicto al respecto que continúa, ¿no es cierto? Bueno, ahí es en 1750 se firma el Tratado de Permuta. ¿Qué va a ser el Tratado de Permuta? Mientras ladra el perro de mi vecino. El Tratado de Permuta de 1750 es un tratado que va a hacer España con Portugal, ¿no? En el cual le cede 6 pueblos nativos, van a ser cedidos a Portugal, ¿no? Y el territorio junto a esos 6 pueblos, y obviamente que no, eso le generó un gran malestar y hubo un levantamiento y rebeliones de estos pueblos, ¿no? Que incluso ya eran, de ahí hacia adelante, el paso siguiente de, digamos, el destino de estos pueblos, de los integrantes de estos pueblos, deberá después ser transformados en esclavos nativos, ¿no? Entonces acá tenemos ya dos o tres ejes. Uno es el tema de la frontera, ¿no? Tanto de las fronteras imperiales, ¿sí? Coloniales. Tenemos también, digamos, la organización y la concientización de estos pueblos, y los jesuitas que dan un marco distinto a otros procesos o a otras zonas geográficas. ¿Sí? Porque los jesuitas lo que van a hacer es justamente, digamos, estratégicamente, paliar un poco la condición de opresión de los pueblos nativos. ¿Mm? Está la, bueno, famosa película La Misión al respecto. Como ustedes ya saben, y lo tratamos en las clases, la expulsión de los jesuitas fue algo contraproducente para la corona española. ¿Mm? No midieron ese gran error. ¿Sí? Fíjense que en esta zona fronteriza, de no ser por los jesuitas, no podían controlar a 6 pueblos nativos. O sea, digo, no era el imperio inca y sin embargo los jesuitas eran los que lograban contener la situación. ¿Mm? Después para la zona de la Araucanía, ya acá cuando vamos más al sur, ¿sí? Aquí está. Bueno, ya tenemos que desde 1598 van a suceder los primeros levantamientos sobre la zona de la frontera. ¿Sí? La zona de la frontera, que va a ser primero la campaña, o sea, la campaña de Buenos Aires, que es la zona rural de lo que era lo que hoy es la provincia de Buenos Aires, pero más extenso. La zona rural es la Campaña, el límite llegaba hasta lo que hoy es Magdalena, y luego más al sur, la frontera es el Río Negro. ¿Sí? Dentro de esta Araucanía, ya mencioné cuáles son los pueblos, ¿sí? Tehuelche, Pehuelches y Huelches. ¿Sí? Hasta 1655, 50 años va a perdurar la rebelión de la Araucanía, ¿no? Estos malones, ¿no? Cacapol y Cangapol son los dos malones más grandes que va a haber, que integra estos pueblos que recién mencioné. ¿Sí? ¿Cómo se organizaban los malones y las rebeliones?
primero que había una organización, esto es algo singular para esta zona, para este pueblo específico, que son como una especie de juntas, de asambleas, como lo que en ese momento se conoce como juntas, ¿no? Asambleas, que esto es un elemento político institucional del orden colonial, ¿sí? Que va a ser adaptado y adoptado por estos pueblos como forma de, bueno, decisión política y ejecución de esa, ¿no? De esa decisión. Entonces, y geográficamente siempre alrededor, ¿no? De los ríos, el río Biobío hasta el río Maulé, ¿no? Llegan digamos, se organizan los malones, ¿no? Y cada río es una frontera natural. El tema de la frontera, no me quiero extender mucho, pero sumamente importante también porque la frontera, cuando hablamos de frontera, hablamos de la frontera material y simbólica, hablamos de las... no solamente de una especie de trinchera, sino también que hablamos de un ámbito de un ida y vuelta, de un intercambio. No como frontera de acá termina algo definitivamente y del otro lado hay otro. Está claro que la frontera marca un límite como punto de inflexión, como punto de diferencias, ¿sí? Pero es una frontera abierta, podríamos decir. ¿Sí? Y esto lo desarrolla el autor, donde explica que a través de las prácticas que van adoptando los pueblos indígenas, incluso es como que en términos de, podríamos decir, eurocéntricos, como se dice, se civilizan, ¿no? Y comienzan a tener prácticas que en antropología van a ser de más de la civilización, ¿no es cierto? Que es esto de la fuerza de traslado es la fuerza ecuestre, o sea, los caballos, el ganado, el engorde, o sea, se empiezan a dedicar a hacer actividades, los indígenas, los pueblos nativos, a la Araucanía, por lo menos en esta zona de la que es la frontera de la campaña con Buenos Aires, a realmente tener incluso hasta una muy buena calidad de vida y a la alimentación, ¿no? Cereales y ganado. Cereales y ganado, ¿no? La mejor alimentación posible para ellos, ¿no? Bueno, las prácticas culturales, entonces la frontera es un ida y vuelta, ahí ya las mencioné, hay más, ¿no? La política me parece importante porque es la donde toman las decisiones, la forma, ¿no? Los propios caciques, que son los que conducen, que son, digamos, la luz a la que se guían sus seguidores, ¿no? El cacique, digamos, ¿no? Si el cacique toma una práctica distinta, de hecho, dice, ¿no? Que empiezan a beber otra, eh, digamos, toman otra bebida, ¿no? Entonces, el resto copia, digamos, bueno, nada, siguen al cacique. Y el cacique es el que va a estar ahí en línea, digamos, en contacto directo y también con las negociaciones. Esto después lo vamos a ver con Rosas y me parece bueno ya anunciar con esto de no tomar la frontera como algo totalmente cerrado. ¿Sí? Por supuesto que no va a ser la misma, que no va a ser la misma situación después en lo que muestra, ¿no? Abu Caligüen de Osvaldo Bayer, con el avance directo, ¿no? Del ejército que cumple un objetivo para que el Estado coopte las tierras. ¿Sí? Es directamente entrar y arrasar, no es negociar ni nada, es ir directamente a lo que en relaciones es el realismo, ir y cumplir con el objetivo. ¿Sí? Creo que con esto ya estamos bien. Después en el cierre hay una descripción económica de Chaco, ¿no? Bueno, y cómo el a través de lo que es la circulación del Pilcomayo y el río Bermejo, ¿no? Digamos, se va a ir desarrollando estas economías.
principalmente, bueno, agricultura y ganadería, y van a incorporar también incluso la actividad ecuestre. Seguro quedarán algunos elementos para analizar algunos detalles pormenores, pero me parece que con estos 4 elementos ya estaríamos bien. Bueno, nos encontramos mañana en el Zoom. Gracias.